saben que en eso no soy muy... Entonces lo que Thomas Kuhn dice, cuando obviamente que su desarrollo en esta obra es completamente revolucionario. Entonces él dice que él en su libro, yo se los colgué en la página, en el aula virtual, está colgado el libro, no es necesario que lo lean, pero por ahí como que guarden como bibliografía de base interesante. Él plantea que en la evolución de las ciencias, que yo estoy tratando de hacer un parangón con lo que pasa a nivel social y con los cambios sociales y con los cambios paradigmáticos, él señala que hay un periodo que él lo denomina un periodo de presciencia, que es lo que nos está pasando un poco ahora. El periodo de presciencia se caracteriza porque frente a una realidad que nos era conocida, aparecen lo que él denomina, empiezan a aparecer anomalías, empiezan a aparecer problemas. Y desde los distintos campos de la ciencia, nos encontramos con dificultad de dar respuestas a esos problemas, y sobre todo la dificultad de dar respuestas a esas problemáticas generan al interior de las comunidades científicas las luchas y los desacuerdos. Esa es la etapa que él denomina la etapa de presciencia. Hay problemas, no tenemos herramientas, no los estamos pudiendo resolver, son más los problemas que no resolvemos que los que resolvemos, y encima a eso se le suma el desacuerdo de la comunidad académica con puntos de vista diferentes de cómo abordar esa nueva realidad. Eso es lo que él llama la etapa de presciencia. Después viene una etapa que él la llama la etapa de ciencia normal, entre comillas. Ciencia normal es donde aparece, es el primero que acuña la palabra paradigma. La palabra paradigma es acuñada por Thomas Kuhn. Él acuña la palabra paradigma. Él da en esa obra como 23 o 24 definiciones de lo que es un paradigma, razón por la cual después es muy criticado, ¿sí? Se le hace una crítica muy fuerte porque le dicen, bueno, a ver, ¿qué es paradigma? El concepto que da en la página tanto, el que da en la página tanto, el que da en la página tanto, el que da en la página tanto. ¿Cuál es el concepto de paradigma? Que él después hace una reescritura de esta obra, y hay algo en que no cambia, que el paradigma es algo inconmensurable, que no lo podemos medir. Pero el paradigma en realidad es una cosmovisión, es un modelo, es un patrón desde el cual yo miro la realidad. Es como un estándar. Yo estoy acostumbrado a mirar la realidad de esa manera. Voy a poner un ejemplo que Kuhn cita ejemplos del campo de la física para hacer alusión a estos cambios de paradigma. Un paradigma hegemónico. Claro, hay un paradigma dominante y ese paradigma entra en crisis. Por eso la etapa de presciencia. No responde a las problemáticas que la sociedad, o que a nivel de la salud, o que a nivel del campo de la biología, o en el campo de la economía, no se está pudiendo resolver. Ustedes, no sé si recuerdan, cuando vemos la historia, la evolución histórica, y uno de los grandes cambios del paradigma en el campo de la física, con los aportes de Galileo Galilei. Los aportes de Galileo, aparte de es apasionante la historia de lo que pasa en su vida en ese momento, cómo se contrastaban los fenómenos naturales en ese momento. Antes que Galileo empiece con su telescopio y con sus investigaciones que hacía con su estudiante en su pequeño laboratorio, entre comillas. Es decir, cuando yo planteaba un enunciado científico, saber si ese enunciado tenía carácter de verdadero o era un enunciado falaz, tenía que ir a las Sagradas Escrituras o a los textos de los griegos. De esa manera contrastaba las ciencias, de esa manera validaba. Y si aquello que un científico enunciaba no estaba
enunciado en los textos de los clásicos griegos era falso. Hasta que Galileo dijo, no, nosotros no tenemos que ir a las fuentes de los textos clásicos como Platón, como Aristóteles, o como los padres de la Iglesia, Santo Tomás, etc. Si yo quiero saber a qué velocidad cae un cuerpo, aunque Aristóteles no lo haya dicho, tengo que ir y mirar y probarlo en la realidad. Aparece la etapa de la experimentación. Y esto implicó un quiebre de paradigma. Aparece una respuesta que era impensada para la época. Es decir, un modo de mirar la realidad que no era pensado. Entonces, cuando aparecen, digamos, estas soluciones, que él lo llama, Thomas Kuhn lo llama en la etapa del logro, aparece un científico o una comunidad, porque ahora no se investiga solo, sino que se hacen investigaciones en comunidad. Cuando una comunidad científica logra algo, ¿sí?, aparece una nueva etapa en este avance de la ciencia. Pero ¿qué pasa? Ese logro tiene una primera fase, que es la división de la comunidad científica. Los que van a adherir a este logro y van a decir, bueno, este nuevo camino nos va a permitir soluciones a problemáticas irresolutas hasta ahora, pero va a quedar otro sector ortodoxo, adherentes al paradigma viejo y hegemónico, que va a hacer que la comunidad se divida. Entonces inicia lo que se llama el proceso de conversión. Fíjense ahora, ¿quién discute la necesidad de utilizar un dispositivo tecnológico? Hasta el año pasado, en los congresos en los que yo participé, todavía estaba en discusión el tema de la tecnología. Y ahora lo estamos planteando como una cuestión de tremenda desigualdad, aquella docente que va de tranquera en tranquera llevando con un formato papel el escrito a su estudiante. Profe, pero ahí hay algo que está mal entendido, porque tecnología no es No, solamente las sí. computadoras y A todo, ver, ¿no? Acuérdense que no. tecnología es todo aquello hecho o modificado por el hombre Todo lo para... producido por el hombre. Estoy hablando de las tecnologías digitales, Pablo. Ah, perfecto. De las Y tecnologías otra cosita que le digitales. quería decir es, una compañera hizo una pregunta muy linda que me gustaría si la puede contestar ahí en el chat, No estoy que es leyendo el Mara, chat, disculpas. que preguntó Mara Olender. Es una de las últimas, que me parece bastante interesante esa pregunta. ¿Cree que este es el fin del analfabetismo digital? ¿Podrán los países en subdesarrollo cumplir las expectativas? O sea, yo termino de desarrollar esta idea y contesto la pregunta esa. Voy a Bien. responder a esa pregunta desde mi punto de vista, desde mis lecturas y desde mis recorridos. Termino esta idea. Cuando se produce un evento como este, como lo que ha generado en este momento esta situación de la pandemia, o como lo que planteé en el ejemplo en el campo puramente científico, que aparece el nuevo logro y que la comunidad científica se divide, llega un momento en que vamos a un camino de conversión. Cuando digo conversión, estoy haciendo referencia a que, de algún modo, no sé si lo nuevo es totalmente mejor, pero por lo menos nos está permitiendo resolver mayor cantidad de problemas que el viejo paradigma. Entonces ahí viene cuando se produce la revolución científica, ¿sí? La crisis, el abandono del paradigma hegemónico y el avance hacia una nueva construcción. ¿Por qué cité a Kuhn? ¿Por qué cité a Maturana? ¿Por qué cité a Oliverio Girondo? Porque es muy difícil pensar en un nuevo paradigma desde el paradigma en el que estamos. Nosotros miramos desde donde estamos, miramos el sistema educativo desde donde lo conocemos, desde donde nos formamos, desde nuestras propias biografías escolares, en nuestra propia formación profesional y en el ejercicio de la profesión. Es decir, estamos mirándolo desde ese lugar y estamos pensando las soluciones desde este lugar. Y yo creo que
el audiovisual de Sugata Mitra está invitando a un cambio de paradigma, que implica no solo un cambio de la coyuntura, sino un cambio de estructuras. Y eso sería una auténtica revolución. Y las revoluciones, por supuesto, que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. La historia nos lo muestra. La revolución es un cambio profundo de estructuras y sabemos que hay saldos negativos. Todo es positivo y brillante y color de rosa, como la pregunta, ¿va a haber una alfabetización digital? Esto no es nuevo, la UNESCO ya lo planteó para el año 2010, creo que fue 2015. Es analfabeto quien no sepa leer, escribir y manejar los códigos de la modernidad. Y estamos en el 2020, para el que me hizo la pregunta. Y pregunto, en los países subdesarrollados, ¿todos estamos pudiendo manejar los códigos de la modernidad? Hacer una transferencia, manejarnos con tarjetas electrónicas, hacer compras y hacer pagos desde un enlace virtual, desde un código QR. Por citar algunas cosas, manejar una tablet, un Android, bajar una aplicación, tomar fotografías, editar videos, o sea, un montón de cosas que implican los códigos de la modernidad. Entonces, si yo creo que una sola coyuntura traería alfabetización digital, sería una ilusa total. Llevo 35 años dentro del sistema educativo. O sea, sería una ilusa total. Pero sí creo que es un fuerte empujón. Sí creo que esto ha sido un fuerte empujón. Miren que me he comido reformas educativas, prácticamente todas no vivía en la 1420, pero después me las comía todas. ¿Sí? La 1420 no vivía, pero después me las comía todas, las reformas, y todo lo que se vivió en las instituciones. Y también he trabajado en escuelas urbano-marginales, en escuelas de gestión privada, totalmente privadas y privadas subvencionadas por el Estado, y o sea, en todos los órdenes. Y experiencias en escuelas rurales. Y creo que desde mi experiencia personal, ha sido un gran cimbronazo. Pero no solo a la educación, social. Y que pensar que solo esto va a generar, que la coyuntura va a generar un cambio de estructura, yo creo que no. ¿Por qué? Porque precisamente estoy explicando algunos conceptos de Kuhn, que desarrolla en su obra, que es preciosísima, que tiene un montón, 200 y pico, casi 300 carillas, es chiquitita, está escrito en páginas chiquititas, pero es una de las versiones originales, una de las traducciones originales, la que tienen ustedes ahí, donde él cuenta lo complejo que es saltar de un paradigma a otro. ¿Y por qué? Porque es deshacernos prácticamente de nosotros mismos. Ahora, ¿hay alguna nueva pregunta ahí? Sí, ahora estoy grabando la clase. ¿Podrán los países en subdesarrollo cumplir esta expectativa deseada? ¿El fin del analfabetismo digital? No. Están teniendo dificultades también los países desarrollados. Los países desarrollados no están en su totalidad Miren, digitalizados, porque también esto es una idealización que no es real. Tal cual. Yo dentro de mis colegas en el ministerio, para que tengan una idea, hay una de mis colegas que trabaja interequipo, que está trabajando en otra área, y que se está estudiando precisamente la pandemia en Europa, pero en el ámbito educativo. Es que yo creo que es una nueva alfabetización. Entonces ella señalaba que no están encontrando, por ejemplo, el modo de salir de la pandemia y la migración al espacio real. Cada país tiene su punto de vista, cada país tiene una mirada diferente, cada país tiene un aporte particular. ¿Y qué se está haciendo desde Córdoba? Se está haciendo una mirada al mundo para aportar, por supuesto, al gobierno de la provincia, a la jurisdicción, y para aportar al gobierno nacional en el Consejo Federal, de cómo va a ser Córdoba, que ya Trota lo está anunciando. Entonces, imagínense si podemos pensar que solo este hecho epidemiológico
solo este hecho epidemiológico puede resolvernos el problema de la alfabetización digital. No, yo creo que no. No, profe, yo opino lo mismo, resolverlo no, pero creo que tiene que ser como el puntapié, o sea, aprovechar esta situación para poder seguir avanzando. Creo que es el momento que se ha dado de forma forzosa, digamos, está bueno como aprovecharlo y no volver atrás, o sea, seguir pensando en función de esto que nos tocó vivir, que no queda otra, bueno, ¿cómo podemos seguir avanzando? Lo que pasa que un poco yo creo que estas coyunturas nos crean esas preguntas de pensar en que, bueno, vamos a salir de esto y va a generar... No, no. Yo también por momentos, a ver, imagino... Fue una consulta en este sentido, para hablar también de coyunturas y toda esa situación. Retomando el primer... no sé si se me escucha. Retomando el primer... ¿Cómo? Sí, te escucho, Pablo. Retomando el primer video, el video de la historia del sistema educativo, y terminaba con esa pregunta abierta de cómo lo íbamos a adaptar. El sistema educativo siempre estuvo, a pesar que nosotros hace años que estamos en el sistema y vemos, tal vez lo vemos como siempre estable, el sistema siempre se estuvo moviendo en constante cambio. Y ahí en el documental, que eran 5 minutos nada más, mostraban cómo había cambiado a través de las épocas y cómo había modificado el sistema industrial, el sistema postindustrial, el agropecuario, el industrial, cómo había modificado este sistema. Entonces yo creo que muchas veces el sistema educativo va detrás de los eventos, porque el evento ya los pasó. El evento de sí, está muy bueno tu aporte. ya los pasó. Y después nosotros decimos, bueno, ¿cómo los adaptamos? Y por eso muchas veces se llega tarde y siempre está en esta cuestión de estar adaptándose constantemente. Entonces me parece que en ese sentido es, a ver, un texto decía en pedagogía, en la otra materia, que el sistema para afuera lo queremos presentar como sólido, pero para adentro de las escuelas, para adentro de la cuestión pedagógica, para adentro del ciencia de educación, para adentro del sistema educativo, está muchas veces fragmentado, está muchas veces viendo cómo lo hacemos. Entonces me parece que este es un momento crucial para ir retomando. Y después se verá qué opción se va tomando, si se toma desde un punto, porque va a haber una multitud de respuestas posibles ante esta situación. Y bueno, ahí el tiempo nos dirá en dónde nos colocamos o cuál es la respuesta que prevalece ante las emergencias. Yo con esta placa que les estoy compartiendo, un poco voy a tratar de sumarme a la intervención de Pablo, que, bueno, es muy valiosa. Es cierto que los cambios vienen cuando se producen algún evento disruptivo que siempre, o sea, el cambio viene detrás del evento. Profe, ahí sería interesante cuando pensamos en estos momentos de cambio y de crisis paradigmáticas, pensarlo también en este sentido de nuestra capacidad de agencia, de nuestra capacidad de transformación hacia la norma, hacia esa norma instituida dentro de las cuales estamos siempre desenvolviéndonos en el campo institucional, que también constituye el campo de las ciencias. Miren. Y en ese sentido también me parece muy interesante esta cita que trajo a colación de Olivero Girondo, que buscó relacionarla con Kuhn, en relación al velo sobre la mirada. Y en ese sentido me pongo a pensar en esto de cómo construimos interpretaciones de mundo desde nuestro posicionamiento, inclusive cuando estamos pensando en lógicas que apuntan a lo inclusivo, que hoy está muy en boga en el campo educativo hablar de la inclusión social. Y en ese sentido, o sea, cuán paternalista continúa siendo nuestra mirada.
sobre todo en estos momentos de crisis, que tanto estamos hablando de coyunturas, de transiciones. A mí me parece muy importante, ya que estábamos hablando esto del posicionamiento, las normas, las instituciones, creo que las normas siempre están para ser transformadas. Bueno, Y yo que los invito, yo lo que voy a hacer es, vamos a tirar esto a un foro, en el chat, el que quiera participa y el que no, y donde esto continuemos en el foro porque hay muchísimo por decir y muchísimo por pensar, porque como ustedes dicen, no está todo dicho, no está nada dicho, y estamos ensayando respuestas. Pero Quizás es el yo momento quiero del saber de los debate. que tengo, yo tengo acá 33 participantes, conmigo 34. Levanten la mano y permítanme que los vea, quienes están trabajando en el sistema, ya sea en el sistema educativo a nivel inicial, primario, secundario. Perdón, ¿qué preguntó? Porque se me La cortó pregunta justo el es, internet. ¿quiénes están trabajando en este momento en el nivel inicial, primario, secundario y superior, no universitario, superior? Bien. De los que están trabajando en el nivel superior, en el nivel, en todos esos niveles, ¿quiénes están frente a aula? Con estudiantes. Bien. Profe, yo si bien trabajo. No importa, que estén frente a aula. Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes, cuando ustedes preparan sus clases, conocen el diseño curricular que corresponde a su espacio curricular? ¿Consultaron el diseño curricular? Obvio. Sí. Sí, pero profe. también me gusta transgredirlo y encontrar esas posibilidades dentro del sistema curricular. Dentro del diseño. El diseño curricular, sí, perdón. Dentro del diseño. Bueno. Sí. ¿Qué nos encontramos nosotros haciendo un relevamiento, por ejemplo, el año pasado? Esto de hablar de innovación y de qué respuesta daríamos y cómo haríamos, o desde la universidad, o desde las instituciones. No encontramos ningún docente, escuelas de gestión pública y privada, trabajando con el diseño curricular. No lo conocen. Profe, disculpe, ¿puedo hacer una aporte? ¿Saben la dificultad que hay en armar una secuencia didáctica? Sí, totalmente. Lo estamos padeciendo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no han leído su diseño. Porque en el diseño, Profe, ¿puedo hacer? En el diseño, algunos no saben que su espacio curricular, algunos siguen hablando de escuela media. Y escuela media es el paradigma anterior. Algunos siguen hablando de materias, y materias era el paradigma anterior. Algunos siguen hablando de asignaturas, asignaturas era el paradigma anterior. Algunos no saben que lo suyo no es un espacio curricular, sino es un campo de formación. Entonces, eso que yo había puesto en pantalla era el ejemplo viviente de lo que estábamos planteando en esta clase. Un cambio de paradigma es un intento de respuesta a problemáticas que no se podían resolver desde el paradigma anterior. Pero ese intento de respuesta no se produce por sucesión espontánea a partir de una ley, a partir de una nueva mirada. Si los actores no nos apropiamos de ese nuevo contenido y de esa mirada, mirar desde ese lugar. A lo que le voy a sumar, me voy a adherir completamente a lo que dijo Pablo, el sistema plantea un cambio de paradigma, la inclusión, la igualdad, los ritmos diferentes de aprendizaje, las cronologías de aprendizaje, en la misma estructura. Entonces cambiamos le cambiamos el envase, pero en las cuestiones estructurales de contenido no ha habido cambio. ¿Entienden a lo difícil y al desafío del que estoy hablando? Que no está en la respuesta de una persona ni de una sola institución. Vuelvo a poner en pantalla esto, por favor, y quería hacer una nota al pie con la Ley de Educación Superior, porque en la Ley de Educación Superior estamos las instituciones de educación superior no universitarias y las universidades. Las universidades tenemos libertad de cátedra,
¿sí? Yo propongo mi programa, pero en los institutos de educación superior también hay un diseño curricular, y que los profes a veces no lo conocen. Y hoy voy a dar tal tema, con un profe de secundario, yo voy a dar tal tema, ajá, y le digo, ¿y de dónde lo sacaste al tema? No, es interesante, un tema de actualidad, buenísimo. Pero un diseño curricular, colegas, en un cambio de paradigma, es una mirada democrática desde el Estado, entendiendo cuáles son aquellos saberes fundamentales que yo tengo que hacer llegar a la población estudiantil para garantizar equidad, que tenga acceso, se va a apropiar como pueda. Yo soy, como educador, el primer obstáculo a que mi estudiante se apropie de esos saberes mínimos que el Estado considera fundamentales en la construcción de una sociedad democrática. Voy a contar un pequeño episodio. Me tocó hacer una asistencia técnica como técnica del ministerio en una institución que tiene la modalidad técnico-profesional. La modalidad técnico-profesional, ustedes saben que está, por la ley, dividida. En la educación secundaria, no es más media, y en la educación superior. Cuando yo empiezo planteando el dispositivo que yo había armado para asistencia técnica, conocía la realidad de la institución, conocía que había un grupo duro, que eran los maestros de taller, los MEP, etcétera, etcétera. Precisamente por eso nos llaman. Cuando salgo, hacemos un corte, porque fue una jornada muy intensa, me voy a charlar con estos hombres de este grupo más duro. Me acerco, me encanta siempre el mate, me encanta la palabra, escuchar, a ver qué circula, qué dicen. Entonces uno de los profes me dice, primero menciona los de arriba. Entonces yo le digo, yo no soy de arriba, porque yo no soy una técnica. Es decir, yo soy simplemente una técnica del Ministerio de Educación. ¿Qué hago? Diseño políticas, pero las decisiones políticas no las tomo yo. Los técnicos diseñamos, hacemos propuestas desde el saber pedagógico, didáctico, sociológico, de todos los campos, pero las definiciones son políticas. ¿Sí? Y en las mesas de definición política están los distintos sectores políticos, están los empresarios, está la Iglesia Católica, están los gremios, o sea, esto no es una cuestión sencilla. Uno arma propuestas brillantes, que uno cree que son brillantes, y vuelven a las mesas nuestras con todo tachado, borroneado y empezar de nuevo. Esto que parece lo romántico de diseñar una política, lleva un tiempo y un desgaste y luchas y grupos de poder y etcétera, etcétera. Entonces, me dice este docente, ¿a vos te parece, Belén, que yo pueda enseñarle a un estudiante que tengo en segundo año y meterlo en un taller y me explica lo que tiene que hacer con un motor? Hablándome de la precariedad de la institución, que obviamente puedo dar cuenta del estado de precariedad, de las medidas de seguridad, que todo eso puedo dar cuenta, pero eso es estructural, es una tarea del Estado y que el Estado está ausente. Yo pienso, lo que a mí me toca, yo le digo, te devuelvo una pregunta. ¿El diseño curricular te está pidiendo que le enseñes eso a un estudiante de 14 años? Se quedó mirándome. ¿O estás mirando lo que se está proponiendo para la educación técnica profesional en un nivel superior? No, porque de nuevo, que los de arriba se creen que todos somos psicopedagogos. Yo no soy psicopedagoga. Mi formación de base no es la psicopedagogía. Entonces, el primer obstáculo podemos llegar a ser nosotros mismos. Me incluyo. Me incluyo en mi primera etapa de formación docente, primera etapa de camino profesional. Un desconocimiento absoluto del diseño curricular. Obvio que lo que él estaba intentando enseñarle a ese estudiante de 13 años, porque después me fui urgente al diseño curricular a ver si eso estaba, y eso ni figura.
No existe eso para un estudiante de 13, 14 años. Sí, adelante, Jero. Entonces, lo que yo planteo es que un cambio de paradigma es una invitación a mirar la realidad desde un lugar diferente, que es muy difícil porque es salirnos de nuestra propia realidad. Hay un campo normativo que marca esa salida, que es lo que yo estaba compartiendo acá y que ya voy terminando, y les comparto en la pantalla y trato de terminar con esto. Acá, entiendo que todavía no lo están pudiendo ver, en esta placa, que están viendo ustedes en este momento, ¿la pueden ver? Sí, profe. En esta placa, yo trato de hacer en una investigación que hice en el 18, 19 creo que fue. No, más adelante fue, porque ya estaba sancionada la Ley de Educación Nacional. En esto que la educación tenía una función económica, desde la perspectiva de esta ley, de la Ley Federal de Educación, que la tenemos acá abajo, para saltar a un cambio de paradigma que inicia alrededor de los 2000, del año 2000, que en nuestro país entra en vigencia con esta ley, esto produce un salto de paradigma. Acá hay un cambio paradigmático, vuelvo a repetir, con estructuras que se conservaron, pero fíjense, de un modelo instrumental o tecnocrático. ¿Por qué? Porque la lógica que regulaba la educación, la enseñanza, los sistemas educativos, era absolutamente economicista. Pasamos a un paradigma donde la educación empieza a cumplir con una función social y por ende el foco está puesto en la escala institucional. Cuando digo la escala institucional, esto que los docentes tanto escucharon de la formación situada, del modelo situado, del paradigma de desarrollo centrado en la escuela. Empezar a mirar lo particular. Si yo quiero incluir, no puedo pensar en lo homogéneo o en lo universal, sino que tengo que empezar a mirar lo particular. De esta ley a esta ley hay un cambio en la concepción. Hay algo que no voy a alcanzar a desarrollarlo hoy, pero que quiero que lo tengan muy presente, que es que en este cambio de paradigma, casi todas las leyes educativas que nosotros tenemos, empieza primero con la ley 26.206, pero una sola ley no hace un cambio paradigmático, sino que esta ley vino acompañada de un conjunto de normas jurídicas, que yo creo que las cito más por aquí adelante, acá están, que fíjense, fueron preparando algunas el terreno para este salto de paradigma. Tenemos la ley de salario docente, el famoso FONIR, que pagan, o el fondo, ese dinero de incentivo que los docentes cobran en determinadas épocas del año, la ley de financiamiento educativo, donde por primera vez se le aumenta un pequeño porcentaje a la educación, 3% del presupuesto anual a la educación. Aparece la Ley de Educación Sexual Integral y aparece la Ley de Educación Nacional. O sea, esta ley, la última, regula el nuevo paradigma, pero hay un paquete normativo que acompaña el paso de ese paradigma. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en la Ley de Educación Superior? Porque fíjense en el año en que se sanciona la Ley de Educación Superior. En el año 95. Quiere decir que mucho de lo que van a encontrar, ahí tienen un enlace para consultar, mucho de lo que nos encontramos todavía en la 24.521, que son los que trabajamos en el nivel superior, sigue todavía presente componentes de este escenario de la marketización de la educación. ¿Por qué? Y porque pertenecía a este paradigma. Todavía estaba en el marco del paradigma de los 90.
¿sí? Entonces, cuando uno se pone a analizar estos textos, puede descubrir esas miradas paradigmáticas diferentes que son formas de mirar y de entender la realidad. Una distinta de la otra. La Ley de Educación Superior sigue vigente actualmente. Sigue vigente actualmente desde el año 95 en el marco de este paradigma que nosotros tenemos acá. Quería hacer, bueno, un pequeño aporte de esto, se me fue absolutamente la hora. Pido disculpas por siempre el tiempo nos resulta poco. Quiero cerrar con un pequeño texto, una pequeña lectura. Les voy a subir a la página, al aula virtual, mejor dicho, todo lo que he podido relevar de las voces de ustedes, que tienen que ver no tanto con el audiovisual de Sugata Mitra, sino con usar el audiovisual, como digo, como un dispositivo analizador. Pero quiero terminar con una frase de un texto, es decir, yo les hice la traducción, está en inglés en la web, está free, o sea, en forma libre. Es un texto de Kevin Kelly, que se llama Lo Inevitable. The Inevitable, en inglés. Y el texto dice así. A ver, alguien me está escribiendo por el chat. Me están hablando del parcial, ya voy a dar algún comentario sobre el parcial. El texto de Kevin Kelly dice así. En términos de Internet. Sí, profe, perdón. En términos de Internet, nada ha pasado aún. Estamos en el inicio de su etapa inicial. Estamos en el inicio de su etapa inicial. Está solo tomando forma. Si pudiésemos viajar 30 años al futuro y mirarnos desde allí, veríamos que la inmensa mayoría de los inventos que gobiernan la vida en el año 2050 todavía no habían sido inventados en el año 2020. Repito, si pudiésemos viajar 30 años al futuro y mirar desde allí, el presente, veríamos que la inmensa mayoría de los inventos que gobiernan la vida en el año 2050 todavía no habían sido inventados en el año 2020. Si viviésemos en el año 2050 diríamos, ¿te imaginas qué maravilloso hubiese sido ser un innovador en el año 2020? Era el tiempo de las fronteras ilimitadas, donde todo estaba por ser escrito. El año 2020 es el mejor año de la historia para inventar algo. Nunca hubo tantas oportunidades, tan pocas barreras. Exactamente ahora, en este minuto que está pasando delante tuyo. Kevin Kelly. Yo hice un parafraseo del fragmento de Kevin Kelly, porque obviamente esta obra es escrita, la edición que yo tengo es del año 2016. 2016. Nos plantea que todavía hay, como dijo Sole, muchos intersticios que no estamos pudiendo ver, posiblemente por estar dentro del paradigma, o como dice Merlin Whitrock, un investigador,
Dice, el pez es la última criatura en darse cuenta de la presencia del agua. Y no se da cuenta porque es su medio natural. Entonces, esta reflexión de este texto nos invita a poder encontrar todos esos intersticios que hay, ir sumando pequeños aportes individuales, porque las soluciones no van a surgir de una sola persona, o de una sola institución, ¿sí? A problemas tan grandes. Y con esto doy por finalizada la clase de hoy, que hemos podido avanzar, ha sido muy rica en discusiones y en aportes, pero he podido avanzar muy poco en cuestiones de contenido de fondo, que lo que estaba pensando ya hoy es, voy a grabar un podcast, no con actividades, sino como para que ustedes tengan el material, para que tranquilos lo puedan bajar y lo puedan escuchar. Y se los voy a colgar en el aula virtual. ¿Sí? Voy a grabar un nuevo podcast que ustedes lo van a descargar y lo van a reproducir y lo van a escuchar todas las veces que les haga falta para tener toda esta información que pensaba plantear hoy, los debates de la ley federal, los debates de la ley 26.206, para cerrar, la idea de hoy era cerrar el bloque 2, ¿sí? Pero me he quedado como a la mitad de camino. Veo que hay mensajes en el chat. Y profe, si podría guiarnos en lo que queda, digamos, porque entiendo que el 23 no hay clases, pero tenemos que entregar el trabajo, y después, bueno, si va a haber lo del parcial y la modalidad y demás. Sí, Micaela, la pregunta es con respecto a qué, ¿sobre el trabajo práctico o sobre el parcial? No, que nos guíe en lo que queda, digamos, de clases. Entiendo que quedan 2 clases, una el 30 y otra el 6 de junio. El 23 hay que entregar el práctico, no se puede entregar antes, ¿verdad? Sí, se puede entregar, está habilitado ya para entregar. Yo me fijé hace un rato y no me daba la opción de entregarlo, me daba la opción de entregarlo solo el 23. Ya me voy a fijar. 10 de la noche, incluso una hora. No, ya me voy a fijar, pero lo pueden entregar, si no me avisan por el... A ver, se puede entregar antes, puede que esté inhabilitada alguna pestaña, denme un tiempito que pueda entrar y mirar y habilitarlo. Sí, porque me llamó la atención, porque en los otros trabajos no había pasado eso. E incluso hoy lo cambié de lugar, porque lo cambié, cierren un ratito los micrófonos y después va abriendo el que quiere preguntar. Lo cambié de lugar porque algunos me decían que no lo tenían visible, que tenían que hacer un recoveco, entrar a una carpeta, así que hoy por la mañana, a partir de un pedido, lo cambié de lugar. Con respecto al parcial, yo les conté la clase pasada cómo va a ser. Va a ser el día en el horario de la clase que nosotros tenemos. Estás re contento, Pablo, me encantaría que me contaras por qué estás tan contento. No, perdón, profe, porque nada, es que me sobrepasa todo esto ya. Me sobrepasa todo esto ya, por eso me río. Y lo que pasa que, imagínate vos que los que empezaron pobres los primeros días de marzo y vos estás desde la clase pasada, Pablo. Totalmente, sí, no, por eso me río, me olvidé que estaba el micrófono abierto. Lo que pasa es que intento seguirles el ritmo a todo esto y cada vez se van sumando más cosas y uno piensa que ya está llegando y bueno, pero no, disculpe. No, a ver, Pablo, el trabajo, el que estaba colgado desde la otra clase, no hay otro trabajo. No, sí, ese ya inclusive pero lo que pasa es que no es solamente su materia, eran todas, por eso. No sé, el 30 tenemos 2 parciales más, entonces sí, se nos hace complejo el poder llegar, porque en realidad faltan solamente 2 semanas, entonces por ahí que ustedes nos pudieran puntualizar sobre los temas, si hay posibilidad, digamos, de que sea grupal, usted había dicho ya individual. Les hago una pregunta, ¿ustedes les parece que en lugar del 30 lo pasemos a la última encuentro y podamos tener una clase más donde yo pueda seguir desarrollando conceptos y que estén más livianos? Y después el que tiene que recuperar, sí, ponemos un día aparte y yo lo consulto con la coordinadora de la carrera o con la decana. Yo no tengo problema. Eso está bueno.
Sí, profe, porque no vamos a Sí, en profe. serio, se nos Bueno, complica, pero- de igual modo especifico cómo va a ser el parcial. Ustedes tienen que leer todo lo que tienen recomendado. Yo no les voy a dar actividades, pero sí recomendaciones de lecturas, ¿sí? Por ejemplo, hay un marco normativo que da paso a la ley 26.206, que hay un texto muy lindo que sobre todo los que están en el ejercicio de la docencia ya les va a venir muy bien, que es de María Rosa Almandós, hecho por el Ministerio de Educación de Nación, que yo se los compartí, que es interesante que tengan en cuenta por lo menos cuáles son esas leyes. No hace falta que lean la obra de Thomas Kuhn, pero como yo lo cito y estoy haciendo una referencia a los grandes momentos o etapas de una revolución científica, me pareció serio compartir el material. No es que tengan que leer Kuhn para ahora. Sí, por ejemplo, el texto de María Rosa Almandós. Los que estamos en educación superior, por supuesto que hay un material también que hace referencia a todos los puntos en debate que hay en torno a la educación superior y la educación universitaria. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo paradigma con una ley que viene de aquel entonces. Entonces hay un documento que aborda temas de debate. Los audiovisuales, las clases tengo que intentar subirlas al canal de YouTube, porque en realidad las convierte la misma página, pero las clases o los PPT o los apuntes, veo que muchos toman apuntes. Este material, la presentación ahora se las voy a subir unas nubes, unas nubes de palabras a partir de los aportes que ustedes han hecho desde las lecturas particulares y de las voces de ustedes sobre el video de Sugata Mitra, y yo les voy a colgar en el aula, una media hora antes, la producción que ustedes tienen que hacer. Ahí van a tener los criterios de evaluación y van a tener todo a disposición, pueden mirar todo, incluso pueden hablar entre ustedes si quieren, ¿sí? Porque en realidad no se trata de reproducir información, sino de analizar, analizar la información. Si vos me pedís que te diga la consigna, no la armé a la consigna del parcial. No, profe, iba a preguntar, ¿la construcción esta, aunque podamos hablar, es individual o puede ser una construcción, digamos? Es individual. Es individual. Es Profe, individual, incluye una hora y todas- media, y ustedes sí van a tener un plazo para subirlo a la plataforma. Porque encima si lo hacemos extemporáneamente, me van a estar matando de la Secretaría de la Facultad para la entrega de las notas. Ya nos están pidiendo notas y asistencias y calificaciones, así que con más razón, o sea, van a tener un tiempo, hora y media, se termina el parcial y lo suben, como si estuviéramos presencialmente, esto decíamos del formato presencial, porque yo tengo que pasar las notas a la facultad, ¿sí? Yo creo que no me van a decir que no, que lo deje para la última clase y si alguno tiene que recuperar, fijamos algún día, lo que sí se van a tener que poner de acuerdo si hay varios para recuperar en el día y en el horario, ¿sí? Que ustedes después no tengan problema con eso, que uno diga que no puede por una cosa, por otra, ponernos un día, un horario donde podamos hacer esa actividad de recuperación. Ojalá que ninguno la tenga que hacer, porque si ninguno la tiene que hacer, con eso se cierra. Profe, el parcial incluiría todos los temas que vimos hasta, digamos, que vamos a ver hasta la clase del 30. Sí. Yo me comprometo a armar un podcast nuevo con todos estos últimos temas que hemos visto, donde puedo profundizar teóricamente. No sé cuánto lo voy a hacer, pero entre el lunes, domingo, ya voy a ver porque en realidad hay mucha información importante que a ustedes les puede permitir hacer otro análisis y otras lecturas, ¿sí? Bien. Miren las retroalimentaciones. Algunos trabajos prácticos tienen retroalimentaciones, digamos, donde yo les pido, hagan foco en esta consigna, en tal punto y en tal cosa, hagan foco en esta otra consigna, fíjense esto, fíjense el otro. Pero básicamente enfóquense en las actividades, en las lecturas, que yo recomendé el texto de Oslak,
ahora estoy recomendando el texto de Almandós, y todo lo que hemos ido viendo en clase, ¿sí? ¿Alguno que haya entrado a clase último momento y que yo no le haya podido poner su asistencia? Por ejemplo, Ñáñez María Dolores no está. Micaela Manías. Sí, profe, yo estoy desde el principio, estuve aportando y preguntando por el parcial. Perdón, Micaela. No, no hay problema. ¿Y quién me queda? Dolores, que no está. Robles Flavia. Profe, hay 2 Dolores, aclare ahí el apellido. Yo acá tengo Ñáñez María Dolores, es la que me figura como ausente. Ah, bien. Y Robles Flavia. Y Rocío. Viverti Rocío. Bueno, entonces, si llegara a haber alguna disposición que me dice la coordinadora de la carrera que no se puede, porque me salgo de mi fecha del ciclo, del semestre, perdón, yo les voy a avisar, pero yo voy a intentar pasarlo al 6 del 6, ¿sí? Y el 30... Rocío creo que hace, profe, disculpe, Rocío creo que hace lunes y jueves. Sí, tenés razón. Tenés razón, es otro de los casos que está cambiado como Pablo, los tengo que ir cambiando. Yo, si no les aviso nada, es porque lo tenemos directamente en la clase del 6 del 6, ¿sí? Ustedes pueden usted explicaba del recuperatorio que quizás que después nadie diga, no, pero no puedo, tal fecha, pero si se programa para un sábado, normalmente los que estamos sábado es porque estamos predispuestos Buenísimo. A ese día. No sé si el resto opina lo mismo, es decir, si el recuperatorio se atrasa, que si se atrasa para un sábado, lo programamos ya como un sábado más de clase. Vamos a pensar en términos positivos, ojalá nadie tenga que recuperar, porque en realidad... Usted es muy positiva, profe. Vamos a pensar en términos muy positivos y que nadie tenga que... Queremos que todos aprobemos. Sí, ojalá que no, pero bueno. Profe, usted había dicho que era, que íbamos a poder tener el material, ¿no es cierto? Todo el material. Claro. Todo el material. Todo lo que quieran. Pero lo tenemos todo disponible. Se imprimen, se desgraban los audios y los podcasts y los escriben y los tienen ahí arriba subrayados, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Está como miedito. Los trabajos prácticos, impresos, todo. Eso por las dudas, anóteme. Si no lo lees, si no lo escuchas, podés tener... Si uno no lo leyó, no lo escuchó, puede estar todo ahí arriba y no... Usted por las dudas anóteme en el recuperatorio directamente. Vamos, Pablo, qué positivo que estás hoy, Pablo. Vamos, Pablo, nomás. Yo creo que en realidad con la cátedra del día jueves pude tener un encuentro presencial. Yo valoro muchísimo el esfuerzo y el trabajo, muchísimo el esfuerzo y el trabajo. Y en realidad, no se olviden que algunos no lo ven de esta manera, porque en el nivel universitario hay libertad de cátedra. Pero esta cátedra tiene promoción directa, que generó algunas cuestiones con el tema de los prácticos, de si sí, de si los prácticos no, todos 7, que en realidad no he podido hablar con la decana sobre este tema porque esto lo quiero hablar directamente con ella, pero entonces eso me parece que amerita esto que leí en un momento, en una de las clases, de estos procesos de construcción de conocimiento.
La construcción del conocimiento implica que yo intervenga con el material, que yo genere lecturas, que yo elabore producciones. Y lo mío es solo un acompañamiento desde la clase, aclarando, iluminando conceptos, citando algunos autores, citando cuerpos legales, poniéndoles una placa que simplifique algún contenido. Pero en realidad el conocimiento es un proceso de construcción, interior y con otros, en estos espacios que hacemos colectivamente. Y los invito a que suban un tema al foro, a ver quién lo sube, y continuamos el debate que teníamos acá con respecto al cambio de paradigma al que nos invita, a partir de, puede ser de esta pregunta que hicieron en el chat, que no recuerdo quién la hizo.